Y ya tenemos nosotros a nuestro primer invitado. Él es el doctor Joseph Tirado Cotrina. Doctor Tirado, muy buenas noches. La saluda Mercedes Morocho del programa Las del Estribo. Doctora Morocho, un gusto poder saludarla nuevamente, un placer estar con ustedes y poder pues compartir acerca de la coyuntura política que sigue todavía dando mucho que hablar, así que encantadísimo y un saludo para todos los seguidores. Doctor Tirado, usted es especialista en gestión pública y gobernabilidad y queremos preguntarle sobre este panorama, este escenario que ya se está viviendo porque estamos a horas y ha sido un tema bastante preocupante, controversial, la presentación de este gabinete Bellido. Y quisiéramos preguntarle a usted qué fortalezas y qué debilidades para usted tiene el gabinete de Guido Bellido. Creo que la historia hace que de ambos lados, tanto a favor como en contra, estén divididos, y eso es lo triste, ¿no? La vez pasada también justamente le comentaba que estamos en un juego de ajedrez tremendo y hasta osamos decir un juego económico también. Sin embargo, creo de que es momento de voltear la página, es momento de voltear la página. No digo que nos olvidemos de todo, porque también sería irresponsable hasta cierto punto, pero si tenemos que evaluar todo, digamos, la composición de todos los elementos del Estado, llámese Congreso, Gabinete, el Ejecutivo, y todo lo que concierne a esa unidad, realmente, todos tienen un pasado bastante, digamos, no tan irreprochable, ¿no? Entonces, creo que mucho cinismo en ambos lados, ¿no? Creo que mucho cinismo, ha habido mucho secretismo, y justamente una de las cosas que nos hace daño es que la información acerca de lo que fue el terrorismo en el Perú o lo que fue toda esa época no ha sido clara, ¿no? El comentario que hizo el ex premier Béjar, perdón, el canciller, es cierto lo que él dice, ¿no? Lamentablemente en esa época hubieron abusos por parte del Estado y aún consultores internacionales como Steven Levitsky es el que justamente propone de que en el Perú nunca ha habido terrorismo. Entonces, estamos viendo el mal manejo de la información. Si hablamos de terrorismo puro, estamos hablando del terrorismo, es aquella organización que busca tomar el poder por la fuerza. Y nunca se ha visto eso, ni en Sendero Luminoso, ni en el MRTA, se ha visto que han querido llegar a ser presidentes o a tomar el gobierno por las armas, ¿no? Sino más bien era una pelea entre el gobierno de turno contra estos grupos. Estaban cansados obviamente de recibir pues tanto abuso por parte de las Fuerzas Armadas. Y eso está documentado, ni siquiera es opinión mía o de alguien, ¿no? Entonces, hasta uno puede hasta en Google buscar información y va a encontrar eso. Entonces, todas estas cosas del pasado, tanto buenas como malas, de ambos lados, derecha e izquierda, realmente nos están causando daño, ¿no? Porque si vamos a recordar toda la historia, que hubo terrorismo y todo, entonces también recordemos también la mafia que hubo, el narcotráfico que hubo desde el Estado. Entonces, eso creo que tenemos que hacer un match histórico y tratar de ya voltear la página y darle la oportunidad, desde mi opinión, frente a toda esta situación que hemos vivido de tanto tira y jale, y sería importante darle el voto de confianza, más allá del tema económico, para ver cuáles son los resultados. No podemos pensar que porque uno es de tal posición o de otra posición, automáticamente lo capacita o lo incapacita para realizar determinada función. Dentro de las fortalezas del gabinete Bellido, porque siempre se le atribuyó lo malo sobre el tema de la inexperiencia de algunos ministros, se dice pues que están vinculados con ciertos temas, bueno, en fin, todo lo que escuchamos a diario de cada momento. Dentro de las fortalezas también hay que decir el tema, ha sido la presencia en la cartera del Ministerio de Economía de Pedro Franque, que le ha dado pues una fortaleza a este gabinete en cierto modo, y también esta cercanía con la identificación popular, es decir, el hablar el idioma quechua, que ha sido muy olvidado por décadas y que a veces es signo de que cierto porcentaje de la población se avergüence, pues, ¿no?, de hablar el quechua. Entonces, quizás este gabinete integrado por quechohablantes eh,
trasladan el mensaje a aquellos que quisieran ser escuchados y no son escuchados, y aquellos que a veces no pueden comprender mucho el mensaje, porque existe gente que netamente habla quechua, y esa es una realidad innegable en nuestro país. Es cierto, es importante revalorar lo que tenemos. Justamente este sesgo, esta división que hay, justamente porque la información llega de un lado, no llega al otro, y estamos justamente en ese constante conflicto. Desde el gobierno, si no me equivoco, del presidente Vizcarra, espero no equivocarme, ya, por ejemplo, en los canales, el canal del Estado, perdón, en Canal 7, ya hemos visto aún secciones de la programación en quechua, lo cual es bueno, ¿no? Enteramente en quechua, justamente para que sea algo más inclusivo. Entonces, eso se está continuando y es más, debe ser más reforzado, ¿no? Para poder revalorarlo, ¿no? En otros países, digamos, esas riquezas culturales que tenemos son valoradas, ¿no? Hay países donde te dicen, si no hablas mi idioma, no hablo contigo, ¿no? Entonces, qué rico, o sea, a pesar de todo, y uno dice qué rico porque realmente están dándose su lugar y dándose a respetar. Entonces, creo de que es bueno esta situación de que se propague, que se enseñe a que tenemos que ser más abiertos, tenemos que ser más tolerantes en todo el sentido de la palabra, porque de por sí nuestro país es plural. Nuestro país no es un país donde solamente tenemos un clima, una comida, no, tenemos tanta variedad, y eso también refleja obviamente en las personalidades. Sabemos que la geografía propia también afecta a nuestra personalidad. Entonces, eso es bastante importante, poder revalorar lo que mencionas, el idioma como todo, ¿no? Creo de que nos falta, a veces muchos viajamos o nos gusta viajar al interior, pero solamente voy, tomo taxi a los lugares turísticos y me regreso. Qué rico sería que uno vaya, camine, sienta, perciba el olor, el ambiente, ¿no? Para que realmente diga, No oye, hay realmente acá hay nada más cosas. bello, doctor Joseph, disculpe que lo interrumpa, que llevar tu mochila e irte y salir. Yo al menos cuando hacía prensa en una casa televisiva grande y me tocaba mis momentos de libre, de free, yo me iba, agarraba mi mochila y mi bus y conocía los lugares, no solo los lugares de turismo de Cusco, no, me iba a Andahuaylillas en el bus, conocía las lagunas, conocía, en fin, en Puno, en Juliaca, en Ayacucho, en Iquitos, etcétera. Yo he viajado por todo el Perú y no hay nada más bello que conocer el Perú, y eso es algo que yo siempre les digo: conozcamos primero lo nuestro y después en un momento podemos salir al exterior a hablar de las maravillas que tenemos, porque cuando nosotros conocemos lo que es nuestro país, doctor, vamos a poder revalorar y saber, y justamente no empeñarnos con la delincuencia, con la corrupción, a veces con la ambición política de llegar a un lugar, doctor Joseph Tirado, y a estar con los manejos, y yo siempre digo acá debajo de la mesa, y viendo qué cosa me das y qué cosa voy a recibir, cuando simplemente deben entender que uno llega al Congreso para poder trabajar. ¿Qué tan importante, doctor Joseph Tirado, es, le pregunto a usted, como especialista en la gestión pública y gobernabilidad, que aquellos que llegan a ocupar estos cargos tan importantes del Estado, como estamos viendo, por ejemplo, ahora las próximas elecciones municipales y regionales, están pasando como quise desapercibidos, pero existen muchos de estos alcaldes que están siendo procesados porque han mermado las canastas, porque han robado, y eso es lo que está pasando actualmente. Tenemos una alcaldesa que está ahí con casi con la soga del cuello, prisión preventiva, en fin. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué tanto debería de lucharse contra la corrupción para los que están actualmente ocupando cargos en la gestión pública? Yo considero que es urgente establecer una ley de muerte civil, literal, y no solamente, digamos, a los que entran al gobierno, porque luego entran, bueno, ya se los saca y luego llegan los hijos, ¿no? O los sobrinos. Entonces, yo creo que sería bueno establecer una línea hasta cierto grado de prohibir que estas personas postulen a algún cargo, no solamente ellos, sino también quizás su primera línea de familiares,
para evitar justamente eso, porque realmente es una cadena, si no es uno, es el hijo, entonces tenemos que filtrar eso mejor. Aparte es los mecanismos, hay gente que es mucho más radical, hay gente que dice, no, cadena perpetua, otros dicen quizás hasta cortarle la vida, ¿no? Hay propuestas y casi llega a esa propuesta, digamos, en este gobierno bueno, ya de apartarnos aún del Tratado de San José y ya también que los maten, ¿no? Como los países desarrollados. Y suena verosímil, suena realmente necesario, pero creo que nuestro país todavía no está listo para ello, ¿no? Porque también es atentar contra la vida, porque una cosa es, y acá tenemos que entender dos cosas, una cosa es ser corrupto y otra cosa es hacer un acto de corrupción, porque a veces nos gusta generalizar, ¿no? A veces hay algunos partidos que han sido corrupción endémica del Estado, entonces creen que todos son iguales, ¿no? O sea, si yo me pongo a evaluar así objetivamente el gobierno por ejemplo, de Alan García, el primero como el segundo, ok, ha habido robos, listo, pero ha dejado independencia digamos, organismos. Si vemos a Toledo, bueno, pidió dinero, ¿no? Unos millones de dólares, pero no compró los medios de comunicación, no compró las Fuerzas Armadas, no compró, entonces tuvo actos de corrupción. Pero si vamos a los 90 y evaluamos los 10 años de los 90, fue corrupción pura. O sea, todo fue corrupción. No, acá no fueron actos de corrupción, fue corrupción y el mayor sentido de la palabra, por eso que es el sexto o séptimo presidente más corrupto de la historia del país y del mundo. Entonces, eso tiene que parar. No podemos decir que los 90 han sido iguales que todos los demás, porque sería pues una mentira, ¿no? Entonces, tenemos que tomar medidas más drásticas, el Congreso tiene que tomar medidas más drásticas, y hasta cierto punto, creo que todavía no estamos preparados para eso, pero creo que eso de pedir pues ya la pena de muerte es un poco drástico, pero si lamentablemente la gente no se alinea, va a llegar un momento, y te lo digo desde ahora, que va a llegar un candidato que lo va a proponer y la gente lo va a aplaudir. O sea, que no nos sorprenda. Ahorita ya vemos con Castillo, nomás es una muestra de que la gente está cansada. O sea, la gente ya no da más, la gente quiere un cambio de verdad. Para bien, para mal, pero un cambio. Entonces, si Castillo acá sabe canalizar eso, puede ir lográndolo con su gabinete, que los congresistas trabajen, pero que no te sorprenda. El próximo que venga va a ser más radical y la gente lo va a aplaudir. Los políticos han hecho que el pueblo peruano quede tan defraudado, tan dejado de lado, con tanta desesperanza ya, que incluso ni siquiera han ido a votar. Y ya yo no le atribuyo tanto a la pandemia, porque el tema de la pandemia muchas veces es dejado de lado, sino que simplemente prefieren pagar su multa, no importa, porque todo sigue igual. Y eso no debe ser, porque debemos hacer de que cambie. Y el cambio está en nosotros, y usted donde se encuentre debe hacer el cambio y debe tratar, y si tiene llegada pues a los congresistas, a los representantes o a los congresistas que nos ven o aquellos que en ese momento toman las decisiones, en este momento ustedes pasan por la etapa más difícil que ha tenido la humanidad, que es la pandemia. Entonces, en este momento les corresponde también fiscalizar con una justicia tan endeble, y eso lo vamos a analizar dentro de un momento con nuestro próximo invitado, doctor Joseph Tirado. Instaurar la pena de muerte sería nefasto, porque mucha gente también está en los penales siendo inocente, y mucha gente es procesada por fiscales que denuncian por denunciar y ni siquiera investigan. Entonces, son corderitos de lo que investigaciones que no se dan, y a los que tienen que denunciar no denuncian. Esta es la justicia al revés. Entonces, cuando debería de priorizarse, tenemos ahora, y eso lo vamos a ver también dentro de un momento, más de 2 millones de expedientes que están en stand-by. Es decir, una justicia que no llega. La gente está desesperada por obtener justicia y no le llega la justicia. Este es el acabose total en este país. Tenemos pandemia, tenemos pandemia, no tenemos un buen sector de salud, sector de educación, economía por los pisos, y de Yapa no hay justicia. Situación complicada, ¿no, doctor? Tenemos una situación bastante complicada y va a depender obviamente de las autoridades, ¿no? Y algo que me gustaría redondear, es importante que la sociedad civil,
que realmente busquen información, o sea, que se sientan, que ejerzan su ciudadanía. No solamente ciudadanía es, bueno, me levanto, pago la luz, pago el agua, no, eso es parte de la responsabilidad que uno tiene. La ciudadanía es realmente ejercerla, ¿no? Hacer sentir mi voz, organizarse. Quizás uno dice, no, ya, total, los siempre mienten. Sí, pero no es excusa para que uno no ejerza su ciudadanía, su derecho a reclamo y aún también presentar mejoras para su sociedad, su distrito y su país. Doctor Joseph Tirado, le agradecemos mucho la participación en el programa, como siempre, un placer que nos acompañe esta noche en su programa Las del Estribo. Muy buenas noches. Muy buena noche, muchas gracias, un saludo. Gracias. Así el doctor Joseph Tirado.